Son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 con 15 tiempo del centro de la República. Retomamos la información, lo urgente. La Secretaría de Marina confirmó hace unos momentos que tras el descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca, 13 personas resultaron muertas. ¿Cuál es la cronología de los hechos hasta este momento y a partir de lo que la Marina ha comunicado, que ha sido poco y ha sido a cuentagotas? Pasadas las 11 de la mañana, la Secretaría de Marina, a través de un comunicado, confirmó el descarrilamiento del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un accidente ferroviario. Era el término que utilizaba la Marina a las 11 de la mañana, que había ocurrido a la altura de Nizanda, Oaxaca. Sobre la línea Z viajaban 9 integrantes de la tripulación, 241 pasajeros, 2 locomotoras y 4 vagones. ¿Dónde fue el evento ferroviario? Fue justo en la máquina principal, la que se descarriló y provocó que el tren se recostara y estuviera pues ahí al ras de un talud. Dicen que no es un barranco, pero es un talud, finalmente. La comunicación, le digo, fue a cuentagotas. Al paso de las horas nos enteramos de 20 personas lesionadas. Eso se lo comuniqué a eso de las 3 de la tarde. Y apenas hace unos minutos la Secretaría de Marina y la propia presidenta Claudia Sheinbaum han confirmado el saldo fatal de 13 muertos, y que supongo es un saldo preliminar porque hay personas que siguen lesionadas, que están lesionadas. 139 están fuera de peligro, pero 98 están lesionadas, y de esas 98, 36 reciben atención médica hospitalaria. El saldo preliminar es de 13 muertos. Hemos querido hablar con la Secretaría de Marina esta tarde, sin embargo, la Unidad de Comunicación Social ha dicho que por respeto a las familias no brindarán, al menos, y espero que al menos por el momento no brindarán entrevistas, pero quien sí nos ha hecho el favor de tomarnos la comunicación esta tarde, y se lo agradecemos bastante, es el ingeniero Eduardo Ramírez Cato. Él es ingeniero civil con 45 años de experiencia en infraestructura ferroviaria. Ingeniero Ramírez Cato, gracias por su tiempo. Buena tarde. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué dices? ¿Cómo lo toma esta noticia, ingeniero, que hasta el mediodía pues era un reclamo a lo ocurrido, tomando en cuenta los heridos, pero ahora que hablamos de 13 muertos, esto se vuelve una tragedia? Claro, claro, por supuesto, y no debería de sorprender que haya tragedias cuando el personal que está operando la línea es personal de reciente ingreso, con poca experiencia. Es un tramo, no es el tramo más complicado, no es el tramo de montaña. En Izandá estamos en la parte baja antes de cruzar la Sierra Mixteca. De manera que esto habla de la inexperiencia, por un lado. Por otro lado, también en lo que hemos podido apreciar de algunas fotos que se han filtrado de quienes han estado por ahí, pues hay rieles que no son nuevos, rieles que son usados, desgastados, pero para todo accidente siempre habrá que ver los tres componentes que integran una posible situación como esta: la operación del tren, el estado de los carros, las locomotoras, los vagones o los carros para los pasajeros, y el estado de la vía. Son tres componentes que siempre integran la resultante de un accidente. No lo sabemos, pero sí tenemos algunas pistas, como te decía yo. El riel desgastado puede ser que no sea todo. La inexperiencia del personal operando puede ser el 100% o una parte del porcentaje de la responsabilidad del accidente, o bien también el estado del mecánico de los carros. No lo sabemos, hay poca información, pero son las posibles tres vertientes. Ahora, este año, ingeniero, hubo un incidente con el Tren Maya. El 19 de agosto un vagón del tren descarriló al entrar a una estación en Yucatán, y en ese momento el argumento del gobierno, y se presentaron en la mañanera, decían
que los eventos ferroviarios son comunes en todos los países donde hay redes de trenes. Y ese argumento quizás lo pudimos comprar ese día, ingeniero, pero hoy que se cuentan muertos, decía yo hace unos momentos que el argumento debe ser mucho más profundo y la explicación debe ser mucho más amplia. Claro. Sí, mira, para todo accidente hay una causa fundamental. Normalmente todas las causas derivan en un descuido por falta de mantenimiento, ya sea en la vía, ya sea en los carros o bien por una falta de pericia en la operación. Son las tres opciones, pero todo reside en un origen de falla humana. Es raro que un accidente suceda por condiciones que no tengan que ver con el ser humano, salvo que haya algún, bueno, e incluso en el caso de que alguien haga un sabotaje a la vía, bueno, pues entonces el tren va a descarrilar, pero finalmente reside en un acto humano, ya Claro, sea deliberado o sin premeditación, sí. pero todo es Y, prevenible. y como el avión que Entonces, se va a estrellar, el piloto puede tener un margen de rescate hasta cierto punto. En el tren, me imagino, pasa igual. El operador ante un siniestro tiene un margen de maniobra que, insisto, no garantiza salvar el incidente, pero sí reducir quizás la posibilidad de víctimas mortales. por supuesto, y por ello es que digo, hay especialistas que atienden el mantenimiento de la vía, hay especialistas que operan los trenes y hay especialistas que mantienen el buen estado de los carros. Esos tres factores, si hay personal con experiencia, no debería de suceder un accidente como el que estamos ahora presenciando y lamentando sobre todo la muerte de 13 personas. Sí. De manera que sí es prevenible siempre y cuando se pague el costo, que es tener gente con experiencia o bien gente bien preparada y, y que obviamente después de que haya reportes de alguna deficiencia, pues se procuren los recursos necesarios para resolver esas deficiencias. Como en este caso que te estoy diciendo, seguramente el riel no está en las mejores condiciones, pero si no se cambia el riel o no se mejoran las condiciones de la vía, lógicamente es un factor que Sí. promueve y facilita el que haya un accidente como este. Estoy platicando con el ingeniero Eduardo Ramírez Cato tras el descarrilamiento del tren interoceánico que dejó saldo de 13 personas muertas. Hábleme, por favor, ingeniero, de la zona en la que ocurrió el incidente. Platicaba yo al mediodía con nuestra compañera corresponsal Lupita Tomás y le decía yo que el tren había quedado al borde de lo que pareciera un barranco y me explicaba justo lo que usted decía, que es una parte baja del trayecto. Sin embargo, pareciera sí haber un talud sobre el que se recostó el tren. Así es. En la vía, obviamente hay eh, terraplenes, o sea, mucha terracería muy alta, o bien puede haber cortes en donde eso normalmente sucede en las zonas de montaña. Aquí estamos hablando de que se ve unos cortes y un terraplén hacia el otro lado. Ahora, debemos declarar, para mí, desde mi punto de vista, las locomotoras no descarrilaron primero. Lo que sucedió es que primero pasaron las locomotoras, se ven que ya salieron de la curva y los carros que venían detrás descarrilaron, se fue el primero hasta el fondo. El último no logró caer al barranco, pero al momento de caer los carros al fondo jalaron a las locomotoras, lo cual provocó que se volcaran. Y eso es bien importante definir, porque cuando se está investigando la causa de un accidente, hay que encontrar cuál fue la causa raíz que originó. Todos los trenes llevan una caja negra como los Sí. aviones y es posible detectar a qué velocidad iban, en qué momento operaron el freno, en qué momento aceleraron, a qué velocidad iban, todo se puede leer en esa caja negra. Entonces es indispensable juntar esos elementos de la caja negra junto con las mediciones de la vía, junto con la revisión de los equipos y entonces en un equipo multidisciplinario
de esas tres disciplinas a las que me refiero, se debe de definir cuál fue el porcentaje de participación de cada una de esos orígenes, sea los carros, la operación o la vía, en el accidente. Y lo usual es que son una o dos o las tres causas generalmente las que derivan en un accidente. Bien. Ingeniero Eduardo Ramírez Catto, gracias por su tiempo y su conversación. Estaremos pues pendientes. Yo creo que más pronto que tarde tendría que haber una explicación mucho más amplia de la que han dado hasta ahora. Gracias. A la orden, hasta luego. Gracias, es el ingeniero Eduardo Ramírez Catto. 13 personas murieron este domingo luego del descarrilamiento del tren interoceánico en la zona de Nizanda, Oaxaca. No hay todavía una explicación de qué fue lo que ocurrió. Iban 250 personas, 241 de ellas eran pasajeros y el resto la tripulación. 13 personas murieron, es un saldo confirmado por la Secretaría de Marina y por la propia Presidencia de la República, pero es importante decirle que también, además de estas 13 personas que fallecieron, hay otras más que continúan en el hospital. 36 personas continúan hospitalizadas. Es un tema que retomaremos en cualquier momento a lo largo de los siguientes minutos. Voy a la pausa, al regreso.